Buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de la guía desde cero hasta Pro. Y en este vídeo voy a intentar enseñaros a cómo cancelar animaciones y a pegar básicos más rápido, ¿vale? Con el tema de los básicos voy a intentar que paséis de pegar de esta velocidad, que sería la normal estándar con la que simplemente te dejas pegando automáticamente y pegas a esta velocidad, a pegar a esta velocidad, que sería un poquito más rápido. Además, la parte de cancelar animaciones os servirá para pegar combos como este de aquí, donde estamos haciendo alguna animación más en lo que normalmente no podríamos estar pegando porque estamos todavía casteando la animación, ¿vale? Bueno, aquí meto un pequeño corte de edición para trágicamente tener que anunciaros que he tenido un fail porque he puesto el overlay del ratón aquí abajo a la derecha con la intención de que podáis ver exactamente cuando clico, porque cuando clico debería de iluminarse, pero por cómo funciona Nostale de que tiene como un ratón propio y demás, pues no se ve. O sea, si yo voy al OBS y clico en el OBS, o donde yo grabo, pues sí que ilumina, pero desde que paso al juego ya deja de verse. Así que, bueno, me temo que en ese aspecto veréis que en algún momento del vídeo digo que veáis cuando clico, pero no lo vais a poder ver, ¿vale? Intentaré buscar una alternativa para que se pueda ver esto y si queréis la segunda parte y la hago más en detalle, intentaré que 100% haya alguna manera de ver cuándo clico porque para la parte de los básicos especialmente va a ser muy importante, ¿vale? Perdón y seguimos con el vídeo. Vamos a empezar con la parte de cancelar animaciones, ¿vale? No con lo básico, sino con la parte de las animaciones. Y para esto tenemos que entender dos o tres conceptos. Lo primero es, una cosa es el casting time, que te aparece aquí, que sería 0,3 segundos. Y otra es el tiempo de la animación, que no aparece en ningún lado. Pero yo, por ejemplo, si tiro el last del monje, veremos que aunque yo clique el suelo para intentar moverme, hasta que no termine de hacer esa animación, yo no puedo volver a moverme, ¿vale? Lo mismo pasaría con esta habilidad y con esta otra. Todas estas tienen una animación de la cual yo no puedo de ninguna manera huir, por así decirlo, y empezar a caminar, ¿vale? Esto se puede solucionar con varias habilidades. Tendríamos más o menos, por dividirlo en categorías, tenemos tres categorías. Si vamos a la parte de habilidades, tendríamos el poder del arma del nivel 80, que también sirve para cancelar animaciones, y luego las dos habilidades de nuestro compañero, ¿vale? Los compañeros tienen aquí unas habilidades extra que tú las puedes simplemente coger de aquí, se te pondrán en la barra de habilidades y arrastrarla a la que nosotros queramos, ¿vale? Estas dos habilidades y los tatuajes que están en este apartado son las habilidades que nos podrán cancelar la animación. O sea, si yo, por ejemplo, como hice antes, tiro el last y después tiro esto que es el poder del arma, yo podré salir del last y caminar antes de lo normal, ¿vale? Lo mismo con los tatuajes. Si yo me tiro un tatuaje, puedo salir de esa animación, ¿vale? Nos interesa salir de la animación para poder tirar otra habilidad antes de lo que se podría normalmente. O sea, de manera muy resumida sería tirar una habilidad que tiene una animación muy larga, cortar esa animación con los tatuajes o el poder del arma o la habilidad del compañero y seguidamente a eso tirar otra habilidad que no sea posible tirarla de manera normal sin haber cancelado la animación antes, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo de esto. Voy a tirar el last, voy a cancelarlo con el poder del arma y voy a pegar un básico, ¿vale? Vamos a ver cómo yo tiro el last, tiro la animación y puedo tirar un básico extra en medio de la animación que sigue el last pegándose, ¿vale? Esto es una ganancia de daño muy significativa si la aplicáis de manera constante y de verdad que es gratis. O sea, lo más importante es que es gratis. O sea, no tiene nada que ver con tener un mejor equipo, con tener nada de nada. O sea, simplemente es pura mecánica, habilidad y es de las pocas cosas que se pueden hacer a nivel mecánico o de habilidad en este juego para ganar daño, ¿vale? Hay que recalcar que hay ciertas habilidades que tienen animaciones muy largas
pero no son cancelables, ¿vale? O sea, hay alguna que otra. Del wiki, por ejemplo, tiene alguna. Y bueno, esto ya es una cosa de ir probando. Cuáles sí, cuáles no. No todas las habilidades son cancelables, pero la gran mayoría sí lo son, ¿vale? Te diría que un 80% de las habilidades sí son cancelables y otras no. Vale, lo importante también es saber qué habilidad me renta tirar. O sea, con qué cancelo animaciones. ¿Con los tatuajes? ¿Con las habilidades del compañero? ¿O con el poder del arma? Pues yo siempre haría la que te vaya a dar daño. O sea, por ejemplo, aquí tengo dos tatuajes que simplemente es la animación de tatuaje como acabo de hacer ahora. O sea, no pasa nada, no estoy pegándole al bicho. Tenemos una habilidad del compañero que es un bufo simplemente y otra que sí que hace daño. Entonces, yo entre estas cuatro opciones, la más óptima sería cancelarlo con una habilidad que hace daño. O sea, si yo tiro el last y cancelo con el golpe de las cenas, pues ya estoy pegando un hit más. Aparte de cancelarlo, ya ese hit encima cancela. Esta habilidad concretamente comparada a la de los compañeros es un poquito peor en el sentido de que esta habilidad tiene una animación de por sí. Entonces no la cancela tan rápido y no puedo pegar un básico extra y demás, pero bueno, estás pegando, así que no pasa nada. Es irrelevante, no vamos a entrar en detalles ahí. Si queréis una parte 2 con cosas más complejas, siendo aún más concreto con la cancelación de animaciones, pues la haré. Otra opción muy buena sería la del poder del arma, porque aunque no me esté haciendo pegar directamente, me está dando un bufo que hará que los siguientes golpes sí peguen. Entonces, por ejemplo, si yo sé que este poder me asegura que no misee, si yo tiro el last, el poder y luego el combo, me estoy asegurando de que el combo no pueda misear de ninguna manera, ¿entiendes? Entonces, aunque no me dé daño, me da un beneficio, ¿vale? O sea, siempre intentaremos cancelar las animaciones con la habilidad que vaya a hacer que no tenga un beneficio extra, ¿vale? De estas que tenemos aquí, pues yo diría que el orden de prioridad sería cancelar con esta, luego con esta, si no, con esta otra que nos da un bufo de defensa, y a malas, si tengo todo en cooldown, pues cancelaría con los tatuajes, ¿vale? Aparte de esto, hay una cosa que se llama el input buffering. Es un término inglés que básicamente sería que si tú le haces inputs al servidor, o sea, si le clicas, si haces pegar, o sea, todo lo que sea mandar un mensaje al servidor de, oye, haz esto, haz lo otro. O sea, tú le mandas a pegar, tú le mandas a no sé qué. Pues el servidor mantiene como una especie de prioridad, ¿vale? Entonces, cuanto más inputs le metas, hay algunos que por así decirlo, tapan a otro, ¿vale? Entonces, como que cancelan entre ellos qué quiere hacer el servidor y prioriza uno antes que otro. Esto va a ser útil para algunas animaciones que puede simplemente dar un clic y aunque no lo parezca, estamos adelantando un poquito cuando podemos pegar, pero lo más importante es para los básicos. Como enseñé al principio, si yo pego básicos simplemente por pegarlos, o sea, le doy al espacio y lo dejo pegando, pues esta sería la velocidad a la que va. Pero si yo, por ejemplo, machaco el espacio para pegar básico y machaco, bueno, o lo que, donde sea que tengáis los básicos, porque podéis cambiarlo, y donde sea que tengáis los básicos, los machacáis, y a la misma vez yo machaco el clic al suelo, me voy a ir moviendo, y mientras me muevo, voy a pegar un poquito más rápido. O sea, si nos fijamos en la diferencia entre esta velocidad y esta otra, en la que yo lo dejo pegando sin más, cuando estaba moviéndome, pegaba un poquito más rápido. Esto es por el input buffering que dije al principio. Y esto se puede mejorar hasta el punto donde si tú clicas en el momento exacto en el que el servidor tiene esa mejora del input buffering, seríamos capaces de cancelar la animación del básico y poder pegar el siguiente básico más rápido sin tener que movernos. Que sería esto de aquí. Fijaos, cuando estoy clicando, solo estoy clicando una vez, donde sea, o sea, no tiene que ser a mi lado, puede ser cualquier cosa, en la pared, da igual, donde sea. Y mejora la velocidad del básico, ¿vale? Esto es un poquito raro de entender. Sé que es muy complicado de ejecutar. Es una cosa de timing puro y duro. O sea, yo llevo mucho tiempo practicándolo. Tengo que recalcar que encima, cada SP, aunque el timing es muy parecido, no es exactamente el mismo.
Que luego, bueno, también depende un poco pues, de los intereses que tengamos. O sea, aquí yo soy un melee y imagínate que esto es, en vez de ser un palo que está quieto, es un tío que se está moviendo hacia arriba, o sea, hacia aquí. Hombre, pues sería más rentable para mí quitear o moverme hacia arriba y que él se vaya moviendo conmigo, o sea, yo perseguirle, que quedarme quieto. O sea, eso ya después depende de la situación exacta en la que estemos, pues eh, será más beneficioso quedarse quieto o moverse. Es un pelín más rápido quedarse quieto, o sea, hacerlo de manera perfecta, quieta, te mejora más la velocidad, porque a veces caminando el servidor solo se traba y te mueves y no llegas a pegar el básico y ahí perdemos un pelín de DPS, pero no es el fin del mundo, ¿vale? O sea, si lo hacéis moviendo, pues no pasa nada. Intentad practicar con el timing que vieron ahora para pegar un poquito más rápido, quieto, y si no, pues bueno, moviéndose no pasa nada. He intentado hacer el vídeo de la manera más breve, precisa posible. Si queréis una segunda parte donde entre en detalle en todo lo que acabo de explicar, con un poquito más de desarrollo, hablar más de por qué pasa esto, qué es lo más óptimo, cómo hacerlo de la manera más perfecta, déjenme en los comentarios y lo intentaré hacer. Pero esto sería la manera más resumida de explicar cómo cancelar animaciones y cómo pegar más rápido los básicos. Espero que os haya servido. Esto es una cosa de práctica, así que bueno, si habéis visto hasta aquí el vídeo en modo podcast sin ver nada, darle para atrás al principio y empezar a verlo atendiendo, porque es una cosa que tenéis que ver más y entender y practicar. O sea, no hay otra más que practicar. Ir aquí al palo de este mismo, a cualquier bicho que queráis, en los raids, poneros a practicar. Al principio a lo mejor os explota la cabeza teniendo que estar 100% atento de cuándo clico, cuándo no. Va a dar un telele, no pasa nada. Después esto se hace una memoria muscular que ya no tienes ni que pensarlo y lo haces sin querer. Pero bueno, lo importante es practicar, entenderlo y saber que es posible, porque si nadie te dice que esto se puede hacer, tú ni te pones a practicarlo. Espero que haya servido mucho el vídeo. Darle like si queréis una segunda parte o dejadme en los comentarios de un desarrollo más concreto de todas estas habilidades o skills, por así decir, que son más allá de lo básico del juego. Y espero que haya servido mucho. Un saludo y hasta la próxima.